Cuando un lobo se topó con un excursionista indefenso, atado fuertemente y dado por muerto contra un árbol, todos asumieron que lo peor estaba por venir. Pero lo que el animal salvaje hizo a continuación fue algo que nadie podría haber imaginado, y dejó a todos atónitos. En lo más profundo de la agreste naturaleza del Parque Nacional de Yellowstone, el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y rosa. En medio de esta serena belleza, Alex Carter, un experimentado excursionista y fotógrafo de la naturaleza, se había embarcado en una caminata en solitario, ansioso por capturar el impresionante paisaje. Pero a medida que la oscuridad se acercaba rápidamente, Alex estaba muy lejos de la seguridad de su campamento. A kilómetros de los caminos transitados, Alex respiraba con jadeos de pánico, con las manos temblorosas contra las cuerdas rugosas que lo sujetaban firmemente a un viejo pino. Horas antes, un desvío inocente se había convertido en una pesadilla. 2 hombres enmascarados lo emboscaron, le robaron su equipo, su cámara y su teléfono antes de dejarlo atado e indefenso en el bosque, burlándose de él cruelmente. Buena suerte para sobrevivir a la noche. Se habían reído antes de desaparecer en la selva. Al caer la noche, un frío intenso se coló a través de la fina chaqueta de Alex y el miedo se apoderó de su pecho. Solo, herido y sin esperanzas de ser rescatado, la realidad de su situación era desalentadora. Sus gritos desesperados resonaron en vano entre los árboles, sin respuesta. El silencio lo rodeaba ahora, solo interrumpido por el ocasional susurro de las hojas o el lejano llamado de la vida silvestre. De repente, una sombra se movió silenciosamente en el crepúsculo que se desvanecía. Algo grande, poderoso e innegablemente salvaje. Alex se quedó paralizado, con el corazón latiendo violentamente. Entrecerró los ojos desesperadamente en el bosque que se oscurecía, dándose cuenta con un frío temor de lo que lo había encontrado. Un lobo, enorme, con sus penetrantes ojos dorados brillando tenuemente, apareció cautelosamente a la vista, con los músculos ondulantes bajo una gruesa capa de pelo gris y plateado. La respiración de Alex se aceleró. Los ojos se le abrieron de par en par por el terror. Los lobos eran depredadores alfa, capaces de abatir presas mucho más fuertes y sanas que él. Atado, vulnerable y completamente a su merced, Alex sintió cómo se le hundía el corazón. El lobo se acercó, olfateando el aire, con las poderosas mandíbulas ligeramente abiertas para revelar unos relucientes colmillos blancos. Alex temblaba, con los ojos cerrados, esperando impotente a que los afilados dientes se cerraran sobre él. No le quedaban esperanzas. Se preparaba para el final. Pero lo que sucedió a continuación desafió la lógica, las expectativas y la propia naturaleza. Algo tan impactante, tan completamente inesperado, que alteraría para siempre la comprensión de Alex de las criaturas salvajes que deambulan por la naturaleza de Yellowstone. En lugar de atacar, el lobo hizo algo que dejó a Alex completamente sin palabras y demostró que incluso los depredadores salvajes podían revelar una compasión que nadie podría haber anticipado. El pulso de Alex retumbaba en sus oídos. La adrenalina corría violentamente mientras se enfrentaba a la penetrante mirada del lobo. El miedo se apoderó de él con tal intensidad que apenas se atrevía a respirar. Cada instinto le gritaba que huyera. Sin embargo, atado firmemente al árbol, escapar era imposible. Su destino descansaba enteramente en las fauces de esta formidable criatura. El lobo se acercó lentamente, con movimientos cuidadosos, gráciles pero poderosos, cada paso silencioso acercándolo más. La luz de la luna iluminaba ahora claramente su musculosa figura, resaltando la fuerza de la criatura. La respiración de Alex se aceleró, con los ojos muy abiertos por el miedo, pero en lugar del ataque que esperaba, el lobo se detuvo a pocos metros de distancia, observándolo con curiosidad. Alex se obligó a permanecer completamente quieto, tratando desesperadamente de no provocar al animal. El tiempo pareció suspenderse cuando sus miradas se cruzaron. El miedo humano se encontró con la curiosidad animal. Entonces, en un movimiento que Alex nunca podría haber predicho,
El lobo bajó la cabeza lentamente, olfateando con cautela alrededor de las botas de Alex. La confusión se mezcló con el alivio que inundó la mente de Alex. ¿Podría oler la comida en sus bolsillos? ¿Era simplemente curiosidad en lugar de hambre? El lobo continuó rodeándolo lentamente, cuidadoso pero tranquilo, con las orejas erguidas y atentas. Luego se detuvo detrás del árbol, lo suficientemente cerca como para que Alex sintiera el calor de su aliento cerca de sus manos atadas. Un estremecimiento lo recorrió, el corazón latiendo de nuevo con renovada ansiedad. De repente, sintió un tirón en la cuerda, un tirón agudo e insistente que casi le paró el corazón. El lobo estaba tirando, en realidad mordiendo las cuerdas. Alex se quedó con la boca abierta, incrédulo. ¿Podía esta criatura salvaje estar intentando liberarlo de verdad? ¿O era una broma cruel, un acto instintivo confundido con bondad? El lobo siguió royendo, debilitando poco a poco las fibras que ataban a Alex al árbol. Alex permaneció inmóvil, apenas atreviéndose a respirar, desconcertado y aturdido. En cuestión de segundos, las cuerdas se aflojaron considerablemente, hasta que finalmente, con un poderoso tirón del lobo, sus manos quedaron libres. Alex tropezó hacia adelante y cayó de rodillas. Se frotó las muñecas, en carne viva por las ataduras apretadas. El lobo retrocedió con cautela, manteniendo la distancia pero observando con atención. Su mirada era tranquila, sin agresividad, como si simplemente estuviera observando el siguiente movimiento de Alex. Lentamente, Alex se puso de pie, cauteloso pero profundamente agradecido. «Gracias», susurró suavemente, asombrado por sus propias palabras. El lobo ladeó ligeramente la cabeza, con las orejas parpadeando. ¿Podría sentir de alguna manera su gratitud? Alex sabía que estaba lejos de estar a salvo, todavía en lo profundo de la naturaleza de Yellowstone, a kilómetros de la ayuda y desorientado por la oscuridad. Sin embargo, una confianza inexplicable parecía haberse formado entre él y esta criatura, un vínculo forjado en la vulnerabilidad y la bondad inesperada. Tímidamente, Alex dio un paso adelante, probando la reacción del lobo. Sorprendentemente, el animal no retrocedió ni atacó. En cambio, lo observó en silencio, con paciencia, como si esperara que él decidiera su próximo movimiento. Alex se dio cuenta de repente. El lobo era su mejor oportunidad, y posiblemente la única, para sobrevivir esa noche. Respirando hondo y con calma, Alex volvió a hablar con suavidad, con voz tranquila pero firme. «No sé si puedes entenderme», dijo en voz baja, «pero por favor, ayúdame a salir de aquí». El lobo lo estudió atentamente, con ojos inteligentes que reflejaban la luz de la luna, como si estuviera procesando la súplica del humano. Entonces, con un suave resoplido, el lobo se volvió con elegancia, mirando brevemente a Alex, invitándolo a avanzar. Vacilante, Alex lo siguió, confiando en instintos que no comprendía del todo. El lobo se movió con determinación, guiándolo lentamente a través de ramas enredadas, pasando troncos caídos y rocas afiladas ocultas en la sombra. A pesar del cansancio y el miedo persistente, la esperanza surgió en Alex. Un optimismo cauteloso de que esta criatura salvaje lo estaba llevando realmente hacia la seguridad. Sin embargo, bajo su alivio, innumerables preguntas se arremolinaban. ¿Por qué el lobo había elegido ayudarlo en lugar de hacerle daño? ¿Había entendido mal a los lobos salvajes por completo? ¿O había algo realmente extraordinario en esta criatura en particular? Sus motivos eran más profundos y significativos que el mero instinto. Las horas pasaron lentamente, y el cansancio se apoderó de Alex mientras seguía la silenciosa guía del lobo. Finalmente, la criatura se detuvo al borde de un claro. Más adelante, apenas visible a través de los árboles, parpadeaba el tenue resplandor de luces lejanas. Habitaciones humanas, una estación de guardabosques o un campamento, se encontraban justo delante. Alex contuvo bruscamente la respiración y se le humedecieron los ojos por la repentina emoción. El lobo lo había llevado a un lugar seguro.
un acto desinteresado que desafiaba todo lo que él sabía sobre la naturaleza y la supervivencia. Sin embargo, antes de que Alex pudiera comprender completamente este milagro, el lobo se congeló abruptamente, con las orejas aplastadas y un gruñido bajo que retumbaba desde lo más profundo de su pecho. Alex se dio la vuelta rápidamente, con el corazón latiendo con renovado temor. ¿Qué había alarmado ahora al lobo? A través de los árboles detrás de ellos llegó el sonido de pasos humanos que se acercaban rápidamente. Habían regresado sus atacantes, decididos a terminar lo que habían comenzado. La postura del lobo se volvió protectora, el pelo se erizó, un feroz guardián listo para defender a Alex del peligro. Alex contuvo la respiración. El corazón se le aceleró cuando los pasos se acercaron rápidamente. Fuera lo que se acercaba, el lobo claramente sentía una amenaza inminente y estaba preparado para enfrentarla con fiereza. Alex se quedó inmóvil. La adrenalina volvía a subir a medida que los pasos se acercaban. El pánico lo inundó. ¿Habían vuelto sus agresores para silenciarlo para siempre? A su lado, el lobo permanecía rígidamente alerta, con los ojos entrecerrados, un gruñido bajo y amenazador. Entonces, emergiendo en el claro iluminado por la luna, aparecieron dos figuras familiares, iluminadas por el frío resplandor de las linternas. Alex reconoció al instante su ropa oscura, sus rostros enmascarados ahora claramente visibles en el resplandor artificial. Eran los mismos hombres que lo habían atacado antes, peligrosos y sin miedo. «Bueno, mira lo que tenemos aquí», se burló el hombre más alto, saliendo con confianza al descubierto. Sonrió con arrogancia, creyendo claramente que Alex seguía solo, indefenso. «No pensé que llegarías lejos atado de esa manera. Supongo que tendremos que terminar el trabajo correctamente esta vez». Su compañero se rió con maldad y se acercó. «Sí, no queremos dejar cabos sueltos». Alex retrocedió instintivamente, con el pulso acelerado por el pánico. Pero de repente, su compañero, su salvador salvaje, se abalanzó hacia adelante en actitud protectora, interponiéndose ferozmente entre Alex y los dos atacantes. La postura del lobo era innegablemente agresiva, con los dientes afilados y las orejas hacia atrás, y el gruñido se intensificó hasta convertirse en un amenazante aullido. La arrogancia de los hombres vaciló. La incertidumbre brilló brevemente en sus rostros. El más alto miró nerviosamente a su compañero, dudando por primera vez. «¿Qué es esto? ¿Un lobo de compañía?», se burló nervioso, intentando fanfarronear. «Apártate, perro, antes de que te hagas daño». Pero el lobo se mantuvo firme, con los músculos tensos, su mensaje claro. Atacar a Alex significaría enfrentarse a su feroz ira. Al darse cuenta de que la intimidación había fallado, el segundo atacante se abalanzó de repente, desesperado por recuperar la ventaja, blandiendo su linterna de forma amenazante. Con reflejos veloces como el rayo, el lobo saltó hacia adelante, abriendo las fauces con fuerza. El atacante retrocedió instantáneamente, dejando caer su linterna, tambaleándose hacia atrás por la conmoción y el dolor. Una herida superficial marcaba su antebrazo, y la sangre manchaba rápidamente su manga. Ambos hombres retrocedieron apresuradamente, con los ojos muy abiertos por el miedo repentino. Alex observaba atónito. El lobo, salvaje y libre, ahora lo defendía sin miedo, arriesgando su propia seguridad contra unos asaltantes armados. La gratitud, la admiración y el asombro llenaron su pecho, reemplazando el miedo por un profundo respeto por la criatura. Al ver su determinación hecha añicos, los atacantes intercambiaron miradas de pánico, decidiendo finalmente que el riesgo no merecía la pena. El hombre más alto escupió con amargura y retrocedió lentamente. «No valéis la pena», gruñó a Alex. «Pero si alguna vez decís una palabra sobre nosotros». Su compañero lo tiró bruscamente, instándolo a retirarse inmediatamente. En cuestión de segundos, ambos se desvanecieron en las sombras, dejando a Alex solo una vez más, con el corazón aún acelerado por el encuentro. Se dejó caer débilmente al suelo, con la respiración entrecortada, abrumado por el alivio y el asombro. El lobo se relajó ligeramente,
Las orejas se erizaron, los gruñidos se desvanecieron en silencio. Se volvió suavemente hacia Alex, acercándose con cautela, olfateando suavemente en busca de tranquilidad. Alex extendió la mano vacilante, los dedos rozando suavemente el pelaje áspero del lobo. «Me has salvado», susurró suavemente, con la voz cargada de emoción. «Has arriesgado tu vida por mí». En ese momento de tranquilidad bajo las estrellas, se formó un vínculo tácito de confianza, respeto y profunda gratitud. Sin embargo, aunque Alex se sentía aliviado, la realidad era muy pesada. Todavía estaba en lo profundo de la naturaleza, exhausto y herido, sin saber cómo encontraría seguridad antes del amanecer. El lobo, que parecía sentir su vacilación, se volvió deliberadamente, indicando a Alex que lo siguiera de nuevo. Confiando completamente ahora, Alex se levantó y lo siguió sin dudarlo. Guiados por la luz de la luna y los pasos silenciosos y seguros del lobo, finalmente llegaron al borde de las luces distantes que habían vislumbrado antes. Por fin, apareció una estación de guardabosques, un faro de esperanza contra la oscuridad. Las lágrimas volvieron a picar en los ojos de Alex, esta vez con profunda gratitud. El lobo no solo lo había salvado de un daño inmediato, sino que lo había devuelto sano y salvo a la humanidad, poniendo fin a su pesadilla. Cuando Alex se acercó al edificio, una repentina incertidumbre se apoderó de él. ¿Qué sería ahora de su salvador salvaje? ¿Verían los guardabosques al lobo como una amenaza y lo lastimarían injustamente? ¿Podría Alex proteger a la criatura que lo salvó? Se dio la vuelta rápidamente, buscando con urgencia al lobo detrás de él. Pero cuando lo hizo, encontró al animal ya retirándose silenciosamente entre las sombras, con los ojos mirando a los de Alex por última vez, suaves pero salvajes, comprensivos pero libres. Intercambiaron una silenciosa y significativa despedida, un reconocimiento de su experiencia compartida, grabada profundamente en sus corazones. Alex levantó la mano suavemente y susurró en voz baja: «Gracias por todo». Con un suave resoplido, el lobo se desvaneció con gracia en la oscuridad, dejando a Alex mirándolo con asombro. Este encuentro inesperado, lleno de peligro y maravilla, había alterado profundamente su percepción de los animales salvajes para siempre. Pero Alex no sabía que su experiencia aún no había terminado del todo. Al acercarse a la entrada de la estación de guardabosques, su historia parecía imposible, tal vez increíble. ¿Confiarían los guardabosques en su increíble relato de supervivencia o sospecharían que estaba delirando, sin creer en el salvaje cuento? Cuando Alex levantó el puño para llamar, la puerta se abrió de repente, revelando a un guardaparques sorprendido cuya expresión se transformó inmediatamente en un reconocimiento sorprendido. Alguien a quien Alex nunca esperaba volver a ver, cuya presencia trajo un giro impactante que lo cambiaría todo. De pie, iluminada por las cálidas luces interiores de la cabaña, estaba la guardabosques Emily Sullivan, alguien a quien Alex no había visto en casi 2 años. Su amistad se había desvanecido silenciosamente después de una pelea, un malentendido que ninguno de los dos había abordado. Emily abrió los ojos con sorpresa, los labios entreabiertos, momentáneamente sin habla. «¿Alex?», susurró finalmente Emily, con incredulidad en su voz. «¿Eres realmente tú? ¿Qué ha pasado?». Alex tropezó hacia adelante, abrumado por el cansancio y el alivio. Emily se acercó rápidamente, lo cogió suavemente del brazo y lo guió con cuidado al interior. El puesto de guardabosques era pequeño pero acogedor. El crepitar del fuego proyectaba un calor reconfortante sobre el cuerpo tembloroso de Alex. Emily se movió rápidamente, agarrando mantas y una humeante taza de té, con los ojos llenos de preocupación. «Siéntate», le dijo suavemente, ayudándole a sentarse en una silla. Su profesionalidad volvió rápidamente mientras lo examinaba en busca de lesiones. «Ahora estás a salvo. ¿Qué ha pasado ahí fuera?». Él vaciló, dándose cuenta de que su historia podría sonar completamente absurda. Sin embargo, la mirada sincera de Emily, llena de preocupación y compasión,
lo envalentonó. Respirando hondo, Alex lo contó todo: los atacantes, el haber sido atado y abandonado, y lo más increíble, el misterioso lobo que lo había liberado y protegido. Emily escuchó en silencio, con una expresión indescifrable. Cuando terminó, vio que el escepticismo brillaba brevemente en su rostro, reemplazado rápidamente por una suave compasión. «Alex, ¿estás seguro de lo del lobo?», preguntó ella con suavidad. «Los lobos no suelen comportarse así, sobre todo los salvajes». La frustración se apoderó de Alex. «Sé que parece una locura, Emily», admitió con voz temblorosa, «pero ha pasado. Ese lobo me ha salvado la vida 2 veces esta noche. Una, de morir congelado solo atado a un árbol, y otra, de esos atacantes. Sin él estaría muerto». Emily mantuvo su mirada fija y finalmente asintió suavemente. «Te creo», susurró tranquilizadora. «De verdad, he pasado años en esta naturaleza salvaje. He visto cosas que hacen los animales que desafían toda explicación. Los lobos son increíblemente inteligentes. Quizás sintió tu desesperación, tu vulnerabilidad». Alex se sintió aliviado y agradecido por su comprensión. Se relajó un poco, bebiendo té, y poco a poco recuperó la calidez. Pero los ojos de Emily seguían reflejando una profunda preocupación. «Estos hombres que te atacaron, ¿puedes describirlos claramente?», preguntó con voz aguda y profesional. «Hemos tenido informes de robos violentos en las cercanías, gente peligrosa que se aprovecha de los campistas y excursionistas aislados». Alex asintió describiéndolos vívidamente. Emily tomó notas rápidamente, con expresión sombría. «Esto coincide con la descripción de otros incidentes», dijo con gravedad. «Alex, tienes una suerte increíble de estar vivo». Mientras se preparaba para comunicarse por radio con otras autoridades del parque, un pensamiento extraño cruzó por la mente de Alex. «Emily», preguntó lentamente, con voz vacilante, «¿ha habido otros informes inusuales últimamente? ¿Animales que se comportan de forma extraña? ¿Quizás lobos?». Ella hizo una pausa, girándose lentamente, con expresión cautelosa. «¿Qué te hace preguntar?». Él vaciló, eligiendo las palabras con cuidado. Este lobo actuó de forma tan deliberada, como si entendiera lo que estaba pasando, casi como un humano. La mirada de Emily se suavizó ligeramente. «En realidad», admitió en voz baja, «ha habido informes recientes de lobos protegiendo a excursionistas perdidos, incluso guiándolos a salvo desde zonas peligrosas. Al principio pensé que eran solo historias exageradas, mitos, pero después de escuchar tu experiencia, tal vez haya algo de verdad». Alex sintió un escalofrío de emoción. La curiosidad se encendió en su interior. ¿Podría ser el mismo lobo? ¿Podría estar ayudando a otros como me ayudó a mí? Emily negó con la cabeza suavemente. «No lo sé, pero sin duda hace que tu historia sea creíble. Y tal vez esté sucediendo algo extraordinario ahí fuera. La naturaleza siempre nos sorprende, Alex». Un golpe repentino en la puerta de la estación los sobresaltó a ambos. Emily la abrió con cautela, revelando a otro guardabosques, Jonathan Evans, visiblemente sin aliento, con ojos urgentes. «Emily, otro excursionista, fue atacado cerca de aquí. Acabamos de recibir el informe. Un campista escapó, pero describió a 2 hombres enmascarados». La mirada de Emily se endureció. «Eso coincide exactamente con la descripción de Alex. Están intensificando el ataque. Necesitamos actuar de inmediato». Jonathan miró a Alex con curiosidad, claramente desconcertado por su presencia. «Alex también fue su víctima, apenas sobrevivió», explicó Emily rápidamente. Jonathan asintió, entendiendo al instante, y el respeto llenó su expresión. «Nos vendría bien tu ayuda para identificarlos con claridad», le dijo Jonathan a Alex con firmeza. «Tus descripciones detalladas podrían ayudarnos finalmente a atrapar a estos hombres». Alex se puso de pie tembloroso, inundado por la determinación. «Haré lo que sea necesario. Hay que detener a esos hombres». Afuera, de repente estalló una conmoción. Voces urgentes y gritos rompieron la tranquila noche. La radio de Emily crepitó con fuerza. «Ranger Sullivan, urgente.
Se ha visto un gran lobo cerca del campamento. Se comporta de forma agresiva y no deja que nadie se acerque a la entrada este del sendero. Alex sintió cómo el miedo se apoderaba de su corazón. No, susurró desesperado. Le harán daño. Emily, tenemos que detenerlos. Él me salvó. Ahora está protegiendo a otra persona. Lo sé. Emily vaciló brevemente. Sus ojos se encontraron con la mirada profundamente emotiva de Alex y finalmente asintió con decisión. Vamos, ordenó agarrando su equipo. Tenemos que encontrarlo primero, antes de que alguien le haga daño. Jonathan avisa a los demás que nadie haga daño a ese lobo a menos que sea absolutamente necesario. Mientras corrían hacia la noche, el pulso de Alex latía con fuerza, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Necesitaba proteger al lobo que lo había salvado, devolverle su extraordinario acto de bondad. Sin embargo, incluso mientras corrían hacia el campamento, Alex no podía evitar preguntarse desesperadamente, ¿ya era demasiado tarde? ¿Podría salvar al lobo que una vez lo había salvado a él? Y mientras se acercaban rápidamente, gritos lejanos de pánico llenaban la noche, se dio cuenta de la verdadera razón por la que el lobo se estaba comportando de forma agresiva. Lo que estaba protegiendo ahora lo dejaría a él y a todos los demás, absolutamente sin palabras. Corriendo hacia el campamento, el pulso de Alex latía con fuerza. La respiración se aceleraba por el miedo y la urgencia. A su lado, Emily se abría paso rápidamente entre los densos árboles, su linterna cortando con nitidez la oscuridad. Delante, voces frenéticas y el caos de los campistas aterrorizados resonaban en el bosque, amplificando la ansiedad de Alex. Al llegar al claro del campamento, el corazón de Alex se hundió al instante. La escena era tensa, caótica y cargada de desesperación. Los campistas se mantenían a distancia con ansiedad. Las linternas iluminaban un círculo agitado que rodeaba algo oculto por las sombras, algo grande, poderoso y ferozmente protector. En el centro estaba el lobo. Su poderoso cuerpo bloqueaba el acceso de los campistas a un denso matorral y troncos caídos. Tenía el pelo erizado de agresividad, gruñía con fuerza, enseñaba los dientes en clara advertencia. Dos guardabosques tenían preparadas armas tranquilizantes, cautelosos pero preparados para actuar. Alex sintió que el pánico se apoderaba de él al instante. No podía permitir que le hicieran daño al lobo que lo había salvado. ¡Alto!, gritó Alex desesperadamente, dando un paso adelante rápidamente, asustando a todos los presentes. Emily se puso a su lado de forma protectora, levantando las manos para calmar a los tensos guardabosques. No le hagáis daños, por favor. Está protegiendo algo. No hará daño a nadie sin razón. El guardabosques principal, un hombre mayor llamado Derek, vaciló, visiblemente receloso. Este lobo es una amenaza, Alex. Es agresivo e impredecible. No podemos arriesgarnos a que hiera a los campistas. No, suplicó Alex con urgencia. Conozco a este lobo. Me ha salvado la vida esta noche. 2 veces. No es una amenaza. Por favor, confíen en mí. Derek intercambió miradas inciertas con su equipo, con un claro escepticismo. Pero Emily dio un paso al frente con firmeza, apoyando a Alex con pasión. Está diciendo la verdad. Este lobo llevó a Alex a un lugar seguro y lo protegió. Si está actuando así ahora, es por una razón. Lenta y cautelosamente, Alex se acercó al lobo, con las manos abiertas y la voz suave, aunque temblando ligeramente. «Está bien», susurró suavemente. «¿Me recuerdas? No te haré daño, solo déjame ayudarte». Los ojos dorados del lobo se encontraron con los de él al instante. El reconocimiento fue claro. Su postura se suavizó ligeramente. Las orejas se levantaron hacia adelante con cautelosa curiosidad. Los gruñidos se desvanecieron gradualmente, reemplazados por un jadeo cauteloso. Alex se acercó, arrodillándose suavemente al nivel del lobo, extendiendo la mano lentamente para tranquilizarlo. La multitud observaba en un silencio atónito, presenciando algo asombroso. Un lobo salvaje respondiendo con confianza a un humano. «¿Ves?», dijo Alex en voz baja.
con la voz quebrada por la emoción. Solo quiere proteger algo. Entonces, con delicadeza, Alex se asomó a la espesura que el lobo custodiaba con fiereza. Lo que vio le dejó sin aliento, dejándolo completamente sin palabras. Acurrucado entre hojas y ramas caídas, yacía un pequeño cachorro de lobo, herido, gimiendo suavemente, con los ojos apenas abiertos, claramente vulnerable y asustado. Alex se dio cuenta de algo. El lobo había estado protegiendo a su cachorro, abandonado o separado de su manada, tratando desesperadamente de protegerlo de los humanos. Los ojos de Alex se llenaron de lágrimas al instante, comprendiendo profundamente los motivos del lobo. K está protegiendo a su bebé, susurró Alex con emoción, con la voz temblorosa. Por eso es agresivo. Nunca fue peligroso, solo estaba desesperado por salvar a su cachorro. Los campistas reunidos se quedaron boquiabiertos y la tensión se convirtió en asombro y compasión. Los guardabosques bajaron rápidamente sus armas y la comprensión se hizo evidente. La expresión de Derek se suavizó al instante y el respeto reemplazó a la cautela. «Los ayudaremos a ambos», dijo Derek en voz baja, asintiendo con firmeza. «Pongamos al cachorro a salvo. El lobo puede venir con nosotros si coopera. Los protegeremos». Lenta y cautelosamente, Alex se acercó al cachorro y le habló suavemente para tranquilizar al lobo. El lobo adulto observaba con atención, pero no hizo ningún movimiento agresivo y dejó que Alex levantara con cuidado al frágil cachorro. El corazón de Alex se llenó de emoción. Se sentía honrado y agradecido de sostener a la pequeña e indefensa criatura. Mientras Alex retrocedía, acunando al cachorro con cuidado, el lobo adulto lo seguía de cerca, protector, pero confiando plenamente ahora. Los guardabosques despejaron respetuosamente un camino, presenciando en silencio la formación de un vínculo sin precedentes, un depredador salvaje siguiendo voluntariamente a los humanos para salvar a su cría. Al regresar a la estación de guardabosques, se llamó rápidamente a un veterinario de vida silvestre, que examinó cuidadosamente al cachorro. El lobo padre se acercó sigilosamente, observando con calma desde una distancia segura, visiblemente aliviado de que su cría finalmente recibiera atención. Después de tratar las heridas leves del cachorro, el veterinario sonrió suavemente, tranquilizando a Alex. «Este pequeño se pondrá bien, solo está asustado y agotado. Los llevaremos a ambos de vuelta a la naturaleza una vez que estén sanos». Alex asintió agradecido, con lágrimas brillantes en los ojos. Su encuentro con el lobo había cambiado profundamente su comprensión de la naturaleza, la confianza y la compasión. Al mirar a los ojos del lobo adulto, vio claramente reflejada la inteligencia, la dulzura y la gratitud, una comunicación silenciosa y poderosa más allá de las palabras. Horas más tarde, mientras el amanecer pintaba suavemente el horizonte, Alex estaba de pie en silencio frente a la estación de guardabosques, observando al padre y al cachorro descansando juntos en paz. Emily se acercó en silencio, poniéndose a su lado. «Increíble, ¿verdad?», murmuró suavemente. «La naturaleza siempre nos sorprende». Alex asintió con emoción, con el corazón hinchado. «Me salvó la vida. Le debía devolver el favor». Emily sonrió con dulzura. «Confió en ti porque vio bondad, no miedo. Ese vínculo es extraordinario». Pero su momento de tranquilidad se vio interrumpido de repente. Jonathan, jadeante y urgente, corrió hacia ellos con expresión tensa. «Alex, Emily, acaban de detener a uno de los atacantes cerca de aquí. Tenía vuestra cámara, Alex, fotos y pruebas de sus identidades, pero su compañero sigue ahí fuera, peligroso y desesperado». El pulso de Alex se aceleró al instante. La amenaza no había terminado. El atacante restante seguía libre, decidido a silenciar a Alex y a cualquiera que pudiera identificarlo. Sin embargo, de repente, un gruñido familiar y protector retumbó suavemente detrás de Alex. Al darse la vuelta rápidamente, Alex encontró al lobo de pie de nuevo, con las orejas alerta, la postura firme, transmitiendo en silencio su disposición a protegerlo una vez más.
Alex se sintió profundamente conmovido. Una vez más, el lobo, su salvaje protector, había elegido estar a su lado. Y ahora, Alex se dio cuenta profundamente, el peligro había aumentado aún más. ¿Se arriesgaría el lobo de nuevo, enfrentándose a una amenaza aún mayor para defender a Alex una vez más? ¿O Alex, sin saberlo, los había puesto a ambos en un peligro aún mayor? El cielo sobre el bosque estaba ahora completamente iluminado por la luz de la mañana, pero el aire seguía tenso. Dentro de la estación de guardabosques, Alex estaba sentado con Emily y Jonathan, tratando de procesar la noticia. Uno de sus atacantes había sido capturado, pero el segundo, el más violento, seguía huyendo, probablemente armado y presa del pánico. «No irá muy lejos», aseguró Jonathan con voz entrecortada. «Sabe que está expuesto, pero eso también lo hace peligroso. No va a arriesgarse a que lo capturen vivo». Emily asintió con gravedad. «Probablemente esté vigilando, tratando de averiguar si Alex está solo. Si cree que todavía hay una forma de eliminar al único testigo». Alex se puso tenso. «Entonces, no puedo quedarme aquí escondido. Si está ahí fuera, cazando, tenemos que encontrarlo antes de que él me encuentre a mí». Jonathan frunció el ceño. «No eres un guardabosques, Alex. Ya has pasado por suficientes...» «Tiene razón», interrumpió Emily, sorprendiendo a ambos. «Alex conoce a este hombre. Vio su cara. Ese tipo de detalle podría significar la diferencia entre capturarlo o perderlo entre los árboles». Se volvió hacia Alex. «Pero no vas solo. Vamos en equipo». En ese momento, un suave aullido interrumpió la conversación. Alex se volvió para ver al lobo paseando suavemente fuera de la ventana, su cachorro descansando ahora en un corral improvisado en la habitación de atrás, vigilado por un veterinario. El lobo adulto parecía alerta de nuevo, con los ojos fijos en el borde del bosque, como si sintiera algo que ninguno de ellos podía. Alex se puso de pie rápidamente, con el corazón acelerado. Él sabe, siente algo. Emily agarró su radio y su rifle. «Entonces confiemos en él. Vamos». El grupo se movió rápidamente. Jonathan tomó la delantera con Emily a su lado, Alex detrás de ellos y el lobo, un centinela silencioso, dando vueltas cerca de los bordes del sendero, con el hocico levantado hacia el viento. Cada pocos segundos, el animal se detenía, con las orejas erguidas y los músculos tensos como resortes en espiral. Seguían el rastro hacia el noreste, en dirección a un mirador rocoso, una zona que los campistas rara vez visitaban debido a lo traicionero del terreno. Estaba aislado. Era peligroso. El lugar perfecto para que alguien se escondiera o preparara una emboscada. El grupo aminoró el paso al acercarse a la cresta. El lobo se detuvo de repente, inmóvil como una roca, con la cabeza gacha y gruñendo profundamente. El mensaje era claro. Alguien estaba cerca. De repente, se rompió una rama. Una sombra se movió a su izquierda y luego otra a su derecha. Jonathan levantó la mano para pedir silencio, mientras escudriñaba el terreno. Entonces, sin previo aviso, sonó un disparo que astilló el tronco de un árbol a pocos centímetros del hombro de Emily. «¡Al suelo!», gritó Jonathan, lanzándose detrás de un tronco caído. Emily llevó a Alex a cubrirse, con el corazón latiendo con fuerza. El lobo gruñó violentamente, cargando hacia el disparo sin dudarlo, desapareciendo en la espesura. «Protocolo de exploración, defensa triangular», ordenó Emily. Jonathan flanqueó a la derecha, con el rifle desenfundado, mientras ella se movía a la izquierda. Alex permaneció agachado, temblando, con los ojos fijos en los árboles. Luego, silencio, seguido de otro disparo, seguido de un grito. El bosque quedó en silencio. Momentos después el lobo reapareció, con sangre en el pelaje pero sin señales de heridas. Detrás de él cojeaba un hombre, con la ropa rasgada y la cara arañada, que levantaba las manos en alto. Emily levantó su arma. «¡Tírala!». La pistola del hombre cayó al suelo con un ruido sordo. Jonathan lo derribó al instante, inmovilizándolo mientras Emily se movía para asegurar la escena. Alex se levantó lentamente, asombrado. El lobo había rastreado.
He encontrado y desarmado a un humano peligroso con precisión quirúrgica y no lo había matado. Mientras los guardabosques esposaban al hombre y le leían sus derechos, el lobo se sentó tranquilamente junto a Alex, con la respiración pesada pero tranquila. Alex se arrodilló a su lado y le puso una mano suavemente en el hombro. «Lo hiciste de nuevo», susurró. «Lo encontraste, lo detuviste, nos salvaste a todos». Emily se acercó con los ojos llenos de asombro. «No atacó para matar», dijo suavemente. «Lo inmovilizó, lo arrinconó, igual que hizo contigo. No es solo instinto, es inteligencia, determinación». De vuelta en la estación, el arresto del segundo hombre completó el caso. Se recuperaron los objetos robados, entre ellos la cámara, la cartera y las tarjetas de memoria de Alex. Las fotos de la cámara mostraban claramente los rostros de los atacantes antes de la emboscada, lo que no dejó lugar a dudas en el tribunal. Esa noche, mientras el lobo yacía acurrucado junto a su cachorro, ahora en franca recuperación, Alex los observaba desde el porche de la estación de guardabosques. Emily se unió a él, con 2 tazas humeantes en la mano. «Los soltarán juntos», dijo. «Lejos de aquí, en un hábitat seguro y protegido. El cachorro se está recuperando rápidamente». «¿Y el adulto?» «Es un superviviente y un guardián». Alex la miró, con los ojos brillantes de emoción. «Es más que eso. Es un amigo». Pero incluso cuando la paz se asentó sobre el bosque y la justicia finalmente se hizo, una carta llegó a Alex a la mañana siguiente, una que abriría un capítulo completamente nuevo en su vida. Venía sellada con el sello de una agencia federal de vida silvestre, y su contenido dejaría a Alex más sin palabras que cualquier cosa que el lobo hubiera hecho. Alex sostuvo el sobre en sus manos durante un largo momento, mirando el sello oficial grabado en su superficie. Las palabras «Departamento de Vida Silvestre y Recursos Naturales, División de Observación Especial» estaban impresas en negrita en la parte superior. No era solo una carta de agradecimiento o una formalidad legal, podía sentirlo. Algo más grande estaba dentro. Emily se apoyó en la barandilla del porche junto a él, sorbiendo su café. «¿Vas a abrir eso o seguir leyendo el sello hasta el atardecer?» Alex soltó una risa nerviosa y luego abrió el sobre. Dentro había un grueso documento, una carta oficial seguida de varios formularios y documentos sellados. Sus ojos escudriñaron rápidamente el contenido y su corazón se aceleró. «Estimado señor Carter, nuestro departamento ha tenido conocimiento de su reciente encuentro y acciones en el Parque Nacional de Yellowstone. La documentación, los relatos de testigos presenciales y las pruebas fotográficas recuperadas sugieren que usted estuvo involucrado en una interacción muy inusual y potencialmente innovadora entre un lobo salvaje y seres humanos en condiciones que amenazaban su vida. Su caso ha sido revisado y elevado a la Unidad de Inteligencia del Comportamiento de la Vida Silvestre. Basándonos en su relato grabado, el testimonio del guardabosques y la moderación y precisión de comportamiento mostradas por el lobo en cuestión, creemos que este animal puede ser parte de una anomalía de comportamiento no documentada que merece un estudio más profundo». Alex se quedó paralizado ante el siguiente párrafo. «Nos gustaría invitarle formalmente a participar en un estudio de 6 meses sobre el comportamiento de la fauna salvaje en colaboración con la Iniciativa de Conservación de Yellowstone. Esta investigación se centrará en la respuesta conductual de alta sensibilidad en grandes depredadores, concretamente en lobos. Su conocimiento de primera mano y su conexión con el animal, ahora catalogado como sujeto IQ-117, se considera inestimable». Levantó la vista lentamente, atónito. «Quieren que me una a un proyecto de investigación del gobierno», murmuró con la voz casi perdida en la incredulidad. «¿Quieren que ayude a estudiarlo?» Emily arqueó las cejas. «Eso es realmente increíble». Él siguió escudriñando. La carta continuaba. «El comportamiento no agresivo sin precedentes del sujeto IQ-117, su aparente instinto protector hacia los humanos y su repetida toma de decisiones estratégicas
sugieren funciones cognitivas que no se observan comúnmente en especímenes salvajes. Tenemos la intención de monitorear su recuperación, su eventual reintroducción en la naturaleza y su relación con su descendencia. Luego, cerca del final. Además, creemos que existe la posibilidad de que se produzca un nuevo contacto supervisado entre usted y el sujeto Itobecio 117 en un entorno seguro de reserva de vida silvestre. Esta solicitud está pendiente de su aceptación y participación en el equipo de investigación. Las manos de Alex temblaron ligeramente. Miró a Emily con una mezcla de asombro y vacilación en la voz. Me piden que vaya con él, no solo para estudiarlo, quieren que lo vea de nuevo. A propósito, bajo supervisión. Ella sonrió con dulzura, con expresión tierna. Deberías hacerlo. Alex vaciló mirando al lobo y a su cachorro que descansaban bajo un bosque de pinos. El lobo adulto se había vuelto más tranquilo desde el enfrentamiento final, casi contemplativo, como si sintiera que su viaje con Alex se acercaba a una transición. No soy científico, dijo Alex. Soy un fotógrafo que tuvo suerte, o mala suerte. Emily negó con la cabeza. No, Alex. Te ganaste su confianza. Lo respetaste. Eso es lo que importa. Alex dejó que las palabras se asentaran, mirando de nuevo la carta. Una parte de él le tenía miedo. ¿Y si la reintroducción fallaba? ¿Y si el lobo ya no lo reconocía? Pero más profundamente aún, otra voz habló. Una que había resonado desde que las cuerdas se rompieron por primera vez bajo los dientes del lobo. Le debes la vida. Volvió a mirar al lobo una vez más. Sus ojos se encontraron, sin miedo, sin tensión, solo comprensión mutua. Ese mismo destello de reconocimiento que había aparecido en el oscuro bosque regresó ahora, firme y tranquilo. Lo haré, dijo Alex en voz baja. Los días siguientes pasaron rápidamente. Los agentes de vida silvestre llegaron para transportar al lobo y a su cachorro a una instalación protegida. Serían monitoreados, cuidados y reintroducidos cuando fuera el momento adecuado. Alex firmó el acuerdo, pidió una excedencia a su empleador y se preparó mentalmente para lo que le esperaba. La mañana de su partida, Alex se paró al borde del campo donde esperaban los transportistas de animales. El lobo se paseó una vez dentro de su gran jaula, pero no mostró angustia. Cuando vio a Alex, se detuvo y bajó la cabeza, no en señal de sumisión, sino en señal de paz. Alex se agachó junto a la jaula. «Te veré pronto», dijo con la mano apoyada suavemente contra los barrotes. No como una víctima, como alguien que finalmente entiende lo que eres. Emily estaba cerca, observando el momento en silencio. Nunca había visto algo así. Una criatura salvaje que elegía, una y otra vez, proteger a un hombre en lugar de huir de él. Y mientras el camión se alejaba, con los neumáticos levantando una suave nube de polvo, Alex se erguía, con el corazón lleno. No solo había sobrevivido al bosque, no solo había sido testigo de algo poco común, había sido elegido, y en algún lugar profundo del alma de ese lobo se había formado un vínculo, uno que aún no había terminado con él. Pero lo que ni Alex ni nadie más sabía era que la próxima vez que se encontraran no sería en una instalación controlada. Sería en la naturaleza, inesperado, urgente, y en medio de un nuevo peligro que pondría a prueba el vínculo entre el hombre y el lobo como nunca antes. Alex se encontraba ahora en el corazón de la cordillera Gallatin, una vasta extensión de agreste naturaleza salvaje a caballo entre la frontera de Montana y Wyoming. Mucho menos transitada que Yellowstone, esta zona había sido elegida específicamente por la Unidad de Inteligencia del Comportamiento de la Vida Silvestre como el lugar de reintroducción en la naturaleza del sujeto Ibun 117 y su cachorro, ahora fuertes, sanos y plenamente capaces de sobrevivir por sí mismos. La unidad había construido un discreto puesto de observación escondido en los acantilados sobre el fondo del valle. Desde allí los científicos rastreaban los movimientos de los lobos, vigilaban su integración en la naturaleza y estudiaban sus comportamientos en tiempo real. Alex había sido destinado allí como consultor civil,
un fotógrafo convertido en enlace de comportamiento, y pasaba la mayor parte de los días detrás de lentes, prismáticos o monitores de audio, documentando todo lo que hacían los animales. El cachorro, llamado EW17 Beta, había crecido rápidamente. Juguetón, enérgico y curioso. A menudo se alejaba un poco de su padre antes de volver siempre a su lado. El lobo adulto, por su parte, seguía siendo una presencia imponente, cauteloso pero tranquilo, consciente de los rastreadores, pero sin inmutarse ante ellos. Su territorio se ampliaba cada semana, y su confianza crecía con cada cacería que realizaba con éxito. Aún así, cada vez que Alex lo vislumbraba entre los árboles, no podía evitar sentir el vínculo invisible entre ellos. No habían interactuado directamente desde el transporte. El protocolo prohibía el contacto, ni voz, ni acercamiento, ni comida. El objetivo era claro: permitir que el lobo volviera por completo a su naturaleza salvaje, libre de la dependencia de los humanos. Alex lo respetaba, hasta que la mañana todo cambió. Estaba preparándose temprano. El aire era fresco. La escarcha aún se adhería a la hierba alrededor de la cabaña, cuando su radio crepitó con urgencia. Era Erin Haskins, la directora de campo del proyecto. Alex, tú eres el más cercano al perímetro sur. Acabamos de enterarnos de que un par de cazadores furtivos pueden haber cruzado a la reserva anoche. Un sensor de movimiento se activó junto al río. La patrulla está a 40 minutos. ¿Puedes subir un dron ahora y comprobarlo desde tu cresta? Alex se quedó helado. ¿Cazadores furtivos en una zona de reintroducción de lobos? Estoy en ello, respondió inmediatamente, agarrando el kit compacto del dron y corriendo hacia el mirador. Lanzó el dron en cuestión de minutos, guiándolo con cuidado sobre el espeso dosel. La transmisión en directo no mostró nada durante varias pasadas, solo un bosque tranquilo y una luz solar perezosa que se derramaba sobre las copas de los árboles. Entonces, movimiento. Dos figuras con ropa de camuflaje, una de ellas sosteniendo lo que parecía un rifle con mira telescópica. Estaban cerca del río, a unos cientos de metros de donde se había rastreado a los lobos por última vez. Visual confirmada, dijo Alex por radio. Dos hombres armados cerca del comienzo del sendero de South Fork se mueven hacia el oeste. No esperó instrucciones. Ya sabía lo que iba a hacer. Corriendo por el sendero trasero, dejó que el dron diera vueltas por encima para mantenerla visual. Sus botas crujían entre las hojas heladas mientras se movía rápida pero silenciosamente por la maleza, con el corazón latiendo con miedo, no por él, sino por los lobos. Los cazadores furtivos no lo sabían, pero se dirigían directamente hacia la zona de guarida actual de los lobos. Minutos después, Alex aminoró la marcha, agachándose detrás de un árbol caído cuando vio a los dos hombres a menos de 50 metros. Uno de ellos señaló hacia un grupo de grandes rocas, exactamente donde se habían visto por última vez los lobos. Fue entonces cuando Alex vio al lobo adulto. Estaba de pie sobre las rocas, apenas visible a la luz moteada, pero plenamente consciente. Tenía las orejas planas, el cuerpo bajo, protector y listo. Los cazadores furtivos aún no lo habían visto, pero estaban cerca, demasiado cerca. Alex no tenía ningún arma, ni un tranquilizante, ni siquiera una pistola de bengalas. Solo tenía una opción. Saliendo de detrás del tronco caído, alzó la voz. «Oye, aléjate de las rocas. Esta es tierra federal, estás invadiendo la propiedad». Los hombres se dieron la vuelta, sobresaltados. Uno levantó el rifle instintivamente. «¿Quién diablos eres tú?» «Equipo de vida silvestre», fanfarroneó Alex. «La patrulla está en camino. Os tenemos en el punto de mira. Marchaos ahora y quizá os dejen marchar». Dudaron, demasiado tiempo. Detrás de ellos, un gruñido desgarró el aire. El lobo saltó de las rocas y aterrizó a pocos metros de los cazadores furtivos. No atacaba, solo era una advertencia clara e inequívoca. El rifle cayó al instante. Uno de los hombres echó a correr, el otro tropezó hacia atrás, agitado por el miedo. Alex se precipitó hacia adelante gritando: «¡Vete! ¡Muévete!».
Los dos hombres desaparecieron entre los árboles, corriendo frenéticamente por el bosque. El silencio volvió rápidamente, pesado y cargado. Alex se volvió lentamente. El lobo estaba allí, inmóvil y en silencio, con los ojos fijos en los de Alex. Sin miedo, sin vacilación, solo reconocimiento. Alex no habló, simplemente se llevó una mano al corazón. El lobo ladeó ligeramente la cabeza y luego se dio la vuelta, regresando tranquilamente a la guarida. Lo había entendido y, como antes, había elegido. Pero lo que Alex no sabía era que ese momento marcaría el comienzo de algo mucho más grande. El lobo ya no solo reaccionaba, sino que observaba, esperaba. Y la próxima vez que sus caminos se cruzaran, no sería por cazadores furtivos. Sería por algo mucho más peligroso y mucho más humano. Los días siguientes transcurrieron bajo una extraña tensión, una mezcla de calma y vigilancia. El lobo había regresado a su guarida. El cachorro nunca se alejaba de su lado. Los guardabosques confirmaron que los cazadores furtivos fueron interceptados en la carretera, arrestados sin resistencia y confiscados sus equipos. No hubo disparos ni heridos. Pero en la mente de Alex, el peligro no había pasado, no realmente. Lo que persistía no era el miedo a los delincuentes, sino la sensación inquebrantable de que algo había cambiado en el propio bosque, como si se hubiera cruzado una línea frágil. Los lobos ya no eran solo parte de un estudio científico, eran objetivos, símbolos, y alguien en algún lugar había decidido que eran valiosos por las razones equivocadas. Erin reunió al equipo esa noche. La estación de campo zumbaba con conversaciones bajas y mapas que se movían. Un nuevo guardabosques, Devon Ramírez, habló primero. Los cazadores furtivos no llegaron tan adentro por casualidad. Tenían un mapa, pings de GPS y notas de rastreo. Esto fue coordinado. Alex sintió un peso en su pecho. ¿Estás diciendo que alguien les dio información? Erin asintió con gravedad. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Creemos que alguien dentro del departamento puede haber filtrado la ubicación de los lobos. No necesariamente de nuestro equipo, sino alguien con acceso a datos de rastreo federales. Siguió un pesado silencio. Las miradas se desplazaron por la mesa. La confianza, una vez fácil e implícita, ahora parpadeaba bajo una sombra de duda. Estamos bloqueando los registros del GPS, continuó Erin. Solo 4 de nosotros tendremos acceso en tiempo real a los rastreadores y estamos duplicando las cuadrículas de sensores de movimiento alrededor del perímetro de la guarida. No más riesgos. Alex miró hacia la ventana. Los lobos estaban ahí fuera, durmiendo bajo las estrellas, sin saber que sus vidas se habían convertido en algo más que salvaje. Había venido aquí pensando que su papel era observar, tal vez reconectar, pero ahora se sentía como algo completamente distinto. Más tarde esa noche, solo en la tranquilidad de su dormitorio, Alex revivió el momento junto a las rocas una y otra vez. El gruñido de advertencia del lobo, la mirada que intercambiaron después. No había sido instintivo, había sido mesurado, intencional. Había algo detrás de esos ojos que ningún dato podía explicar. Confianza, sí, pero también conciencia, decisión. No durmió bien. Al amanecer, un golpe en su puerta rompió el silencio. Emily estaba allí, envuelta en su chaqueta de guardabosques con una expresión indescifrable. «Tienes que ver algo», dijo simplemente. Caminaron por la cresta en silencio. El aire estaba más frío de lo habitual. Debajo de ellos, en el claro cercano al arroyo, el lobo y su cachorro se movían, pero algo no estaba bien. El adulto no estaba simplemente patrullando o guiando, estaba agitado. Con la cabeza baja y la cola rígida, su cuerpo se movía con tensión deliberada. Entonces Alex lo vio, 2 pares de huellas de botas desconocidas que cruzaban la orilla inferior del río. No era la ruta de los guardabosques, ni la de los investigadores, recientes, no autorizadas. Emily exhaló lentamente. Las cámaras de seguimiento no captaron nada. Quienquiera que fuera, desactivó el sensor más cercano. Y el lobo los vio.
dijo Alex. No era una pregunta. Emily asintió. Los está rastreando. Ahora mismo, pero no los persigue. Se mantiene cerca del cachorro, lo que significa que sabe que todavía están cerca. Un temor silencioso se arraigó en las entrañas de Alex. Quienquiera que haya vuelto, no ha venido a cazar furtivamente. Ha venido a observar. Emily no respondió. No hizo falta. Bajaron la cresta con cuidado, rodeando el camino hacia el mirador sur. Cada ramita que se rompía bajo sus botas hacía que Alex se estremeciera. Su cuerpo estaba alerta como no lo había estado desde aquella noche en que lo ataron a un árbol. Y no era solo el bosque lo que lo ponía nervioso. Había algo personal en esta intrusión. Llegaron al puesto de observación sur, una pequeña caseta resistente a la intemperie sobre pilotes que se utiliza para la observación de la vida silvestre. Dentro, el equipo aún estaba caliente, recién usado. Habían reposicionado un visor térmico. Alguien había estado aquí en la última hora. Podría haber sido uno de los nuestros, murmuró Emily, aunque la duda se adueñó de su voz. Alex abrió el libro de registro sujeto a la pared. No había entradas desde ayer. Protocolo roto. Entonces lo notó en el alféizar de la ventana, casi escondido bajo una tapa de lente de cámara. Una colilla de cigarrillo, todavía humeante, lo cogió con cuidado con la mano enguantada, con el corazón palpitando. Las únicas personas asignadas a esta operación no fumaban. De vuelta en la comisaría, Erin ya estaba revisando los registros de acceso. Un nombre destacaba: un contratista auxiliar que había trabajado brevemente durante la instalación y luego desapareció después de 2 semanas. Un hombre llamado Grant Heller, exmilitar, autorización de bajo nivel, nada alarmante sobre el papel. Pero ahora el rostro de Erin estaba pálido. Fue dado de baja por mala conducta. Lleva 10 días desaparecido. Alex se encontró con la mirada de Emily. Si este hombre estaba vigilando a los lobos, desactivando cámaras y colándose por los sensores de movimiento federales, no era solo curiosidad. Estaba planeando algo. Y fuera lo que fuera, el lobo, una vez más, podría ser el único que pudiera sentirlo antes de que fuera demasiado tarde. Las siguientes 48 horas se convirtieron en una confusión de pánico controlado, reuniones estratégicas en silencio y seguridad reforzada. El estado de ánimo del equipo de investigación había pasado de la sorpresa a la vigilancia, y cada sonido en el bosque tenía ahora el peso de la sospecha. Se recalibraron los sensores de movimiento, se revisaron las imágenes de las cámaras cada hora y se escalonaron las patrullas de guardabosques durante el día y la noche. Pero una verdad se impuso sobre el resto, tácita pero entendida por todos. El lobo lo sabía. Mientras los investigadores se peleaban con el equipo y los puntos de datos, el lobo adulto, UV-117, había alterado su comportamiento. Ya no dormía en claros abiertos. Sus patrones de movimiento cambiaban de forma impredecible. Rara vez dejaba al cachorro solo, y lo más revelador de todo, dejó de aullar. Es como si se hubiera quedado completamente en silencio, dijo Emily, con voz baja, mientras sus ojos escudriñaban el monitor. Sabe que hay alguien ahí fuera. Alex estaba detrás de ella, con los brazos cruzados y la mirada fija en la transmisión térmica en directo del cuadrante sureste. Está entrando en modo defensivo. Este no es un comportamiento aleatorio. Jonathan intervino, tocando una tableta. El equipo está planeando un cierre formal mañana. No habrá civiles en el campo. Eso te incluye a ti, Alex. Pero Alex negó con la cabeza. Si algo está a punto de suceder, necesito estar ahí fuera. Él me conoce. Si necesita ayuda, soy el único al que podría permitir acercarse. Erin, sentada cerca, no respondió inmediatamente. Lo miró, cansada pero pensativa. No te equivocas, pero si sales ahí fuera, te pondremos con alguien armado. Eso no es negociable. No voy a discutir, respondió Alex. Al anochecer, Alex estaba equipado con una radio, un chaleco antibalas ligero y un compañero silencioso, el guardabosques Callum Briggs, un hombre tranquilo con un carácter y un rifle tranquilos. Salieron de la estación a pie.
dirigiéndose hacia la cresta sur donde se había encontrado el cigarrillo. La esperanza no era enfrentarse a nadie, sino observar, ver lo que el lobo ya había visto. El bosque estaba tranquilo, inquietantemente tranquilo. Ni un canto de pájaro, ni un susurro de la maleza. Solo el crujido de las botas sobre las hojas secas y el ruido ocasional de la radio en el bolsillo de Alex. Al pasar junto a un alto bosque de pinos, algo le llamó la atención. Una tira de tela descolorida enredada en una rama baja. Callum también la vio. Se acercó y tiró suavemente de ella para soltarla. Camuflaje, recién hecho. No tenía más de un día. «Alguien está acampando cerca», murmuró. La mirada de Alex se desplazó hacia la cresta, hacia un afloramiento de rocas en sombra. Algo en el silencio le hizo sentir un cosquilleo en la piel. Bajó la mirada y se quedó paralizado. Huellas de lobo, pero no solo una, dos, una grande y otra pequeña, y ambas recientes. Alex se agachó instintivamente, los dedos rozando la tierra fría. El cachorro había seguido a su padre esta vez. Eso no era típico. El adulto solía mantener al cachorro alejado del peligro. Pero esta vez, las huellas conducían hacia la cresta. A medida que subían, los latidos del corazón de Alex se hicieron más fuertes en sus oídos. El terreno se estrechaba en un pasillo de roca, cobertura natural para cualquiera que estuviera al acecho. De repente, Callum levantó una mano indicando que se detuvieran. Se agachó, mirando alrededor de una curva estrecha. Una tienda de campaña. No era una tienda de campaña de excursionista, no tenía marcas ni fogata, solo lona amarrada cerca del suelo, casi escondida. Callum buscó su radio, susurrando en ella para pedir refuerzos y autorización. Entonces, un sonido, un chasquido de una ramita detrás de ellos. Ambos hombres se volvieron, demasiado tarde. Una figura emergió de los árboles, con el rifle en alto. Un hombre delgado y curtido, con el rostro duro y los ojos que no parpadeaban. «Tírala», gruñó. Callum vaciló medio segundo. El hombre recargó un cartucho. «He dicho que la tires». Callum bajó lentamente su arma. Alex se quedó quieto, con las manos en alto. «Eres Heller», dijo Alex en voz baja. El hombre no respondió, pero algo parpadeó en su expresión. Reconocimiento. Conocía a Alex. «Los has estado rastreando», continuó Alex, con voz mesurada. «Al lobo y al cachorro». «¿Por qué?» El hombre esbozó una sonrisa seca y sin humor. «Porque valen más que toda tu pequeña beca de investigación. ¿Tienes idea de lo que pagan los coleccionistas por animales así? Especialmente uno que no le tiene miedo a la gente». Alex se quedó helado. «¿Ibas a llevártelos?» «No», dijo Heller con sencillez. «Voy a llevármelos». Entonces otro sonido, bajo, gutural, cada vez más fuerte. Un gruñido. Los ojos de Heller se desviaron hacia la izquierda justo cuando el lobo emergió de entre los árboles detrás de él. No se abalanzaba. No atacaba. Estaba de pie, entre Heller y el cachorro, que ahora se encogía a pocos metros de Alex. Callum aprovechó la oportunidad. Con una precisión de rayo, se lanzó a la izquierda, agarrando su arma. Heller se volvió para disparar. Pero el lobo se movió primero, no para matar, sino para ahuyentar. Cargó bajo, rápido, cerrando las mandíbulas mientras cruzaba la línea de visión de Heller. El hombre se tambaleó, cayó de costado, el arma golpeando contra la piedra. Alex corrió hacia adelante, agarró al cachorro y lo llevó a un lugar seguro. Detrás de él, Callum inmovilizó a Heller en el suelo y pidió refuerzos por radio. El lobo dio una vuelta y se detuvo. Miró a Alex, tranquilo, alerta, con el pecho agitado por la respiración. Ni una sola gota de sangre en su pelaje. Lo había vuelto a hacer. Los había salvado. No porque tuviera que hacerlo, sino porque había elegido hacerlo. Y por primera vez, Alex se dio cuenta de algo que nunca se había permitido creer del todo. Este lobo no solo era inteligente, estaba protegiendo algo mucho más importante que el territorio o el instinto. Estaba protegiendo un vínculo, y ese vínculo acababa de salvarles la vida a todos. Las siguientes 48 horas
fueron un delicado equilibrio entre una calma visible y una corriente subterránea invisible de urgencia. En la superficie, la reserva continuaba con su ritmo habitual. Los técnicos registraban datos, los guardabosques comprobaban sus perímetros y los investigadores revisaban las imágenes de las cámaras y los registros del GPS. Pero en el fondo, el tono había cambiado. Algo tácito se había apoderado de todos, la sensación de que se había cruzado la línea entre la observación y el peligro, y nadie sabía quién podría cruzarla a continuación. El lobo también había cambiado. Su comportamiento se volvió más táctico. Dejó de volver a lugares familiares. Mantuvo al cachorro más cerca, a menudo guiándolo a zonas más densas durante el día y rodeando su territorio durante la noche. Incluso sus patrones de descanso habían cambiado. Más alerta, menos quietud. Lo más notable es que ya no aullaba, ni una sola vez. Como si entendiera que el silencio era más seguro ahora, y que lo que fuera que había ahí fuera no merecía saber dónde estaba. Dentro de la tienda de mando, Erin estaba de pie junto a un mapa digital con varios de los guardabosques e investigadores principales. Todos observaban cómo los pings actualizados mostraban la ruta cambiante del lobo, siempre ligeramente impredecible, siempre retrocediendo. No seguía un patrón de caza natural, se parecía a una patrulla. «Está protegiendo algo», dijo Alex en voz baja desde la esquina. «No solo al cachorro. Está sintiendo lo mismo que nosotros. Algo anda mal». Callum, uno de los guardabosques más experimentados, se inclinó sobre la tableta y ajustó una cuadrícula de movimiento. Esta mañana ha habido 2 nuevas alertas cerca del antiguo sendero de mantenimiento. No hay imágenes confirmadas, pero es la tercera vez en una semana que se activa esa sección. Podrían ser animales, o no. Emily echó un vistazo a los datos con la mandíbula apretada. ¿O alguien probando nuestros puntos ciegos? Erin se alejó de la mesa y exhaló lentamente. Vale, se acabó la espera. Quiero equipos de 2 personas en el cuadrante sur cada 4 horas. Nadie sale solo. Y quiero registros silenciosos, solo pings confirmados. Si alguien nos está vigilando, no quiero alimentar sus patrones. Esa tarde, Alex volvió a formar equipo con Callum. Armados pero cautelosos, partieron al atardecer para realizar un circuito lento cerca de la cresta sur. Una de las pocas zonas que aún tenía una vigilancia irregular debido al terreno difícil y la baja señal. A medida que avanzaban por el bosque, la luz se desvanecía lentamente, se filtraba a través del denso dosel de pinos, y el silencio que los rodeaba era más denso de lo habitual. Incluso los pájaros parecían más silenciosos. A mitad de camino, Callum levantó una mano y aminoró la marcha. Justo delante, medio atrapada en el borde de un tronco, había una tira rasgada de tela sintética, camuflaje, desteñida por el sol y el clima, pero demasiado limpia para ser vieja. Junto a ella, Alex vio la inconfundible huella de una bota, una pisada pesada, lo suficientemente profunda como para sugerir que alguien se había movido rápidamente y hacía poco. No era un rastro dejado por excursionistas. Quienquiera que hubiera pasado por aquí no había venido por el paisaje. Siguieron las huellas con cuidado por la cresta, zigzagueando entre rocas irregulares y matorrales bajos, hasta llegar a un claro protegido por 3 lados por piedras. Fue entonces cuando Alex las vio, huellas de lobo, grandes, circulares, deliberadas, y otras más pequeñas junto a ellas. El cachorro las había seguido. Pero lo que realmente le puso los nervios de punta fue cómo las huellas se detenían abruptamente cerca del borde del claro, como si ambos animales se hubieran quedado inmóviles. Callum lo vio primero, una estructura oculta cerca del suelo, apenas distinguible de su entorno. No era una tienda de campaña, parecía más bien una persiana temporal, construida para pasar desapercibida, equipada con una montura de lente de largo alcance y restos de un pequeño campamento que había sido limpiado a toda prisa. Nadie debería haber estado aquí, y desde luego, nadie de su equipo. Antes de que pudieran retirarse y comunicarse por radio, se oyó un crujido seco detrás de ellos, un paso sobre madera quebradiza.
Callum se volvió y Alex siguió su mirada. Un hombre estaba de pie en la línea de árboles, a media sombra, con un rifle suelto a su lado. No estaba asustado. Los estaba esperando. Su complexión era delgada, su postura firme, pero lo que más inquietaba a Alex era la mirada en sus ojos. Tranquila, plana, sin urgencia ni miedo. «Se supone que no deberían estar aquí», dijo el hombre, con voz tranquila, casi casual. A Alex se le cortó la respiración. «Grant Heller». El hombre asintió levemente. Supuse que alguien encontraría el poste al final. Callum se movió sutilmente para reposicionar su agarre en la radio, pero Heller se dio cuenta al instante. «Ah», advirtió, levantando el rifle un poco. «No arruinemos una noche tranquila». Alex sintió que se le erizaba cada pelo del cuello. «¿Qué quieres de los lobos?» «Quiero lo que es mío», respondió Heller, casi con demasiada indiferencia. «¿Crees que estos animales pertenecen a tu proyecto de ciencias? No tienes ni idea de lo valiosos que son, especialmente el adulto. Es único en 1.000.000. Adiestrado, tranquilo, inteligente y unido. Eso no tiene precio en el mercado adecuado». Antes de que Alex pudiera responder, otro sonido rompió el momento. Un gruñido bajo y deliberado que se elevaba detrás de Heller. Era el lobo. No había llegado en silencio. No había intentado tender una emboscada. Quería ser visto y oído. Heller giró la cabeza lentamente. El lobo estaba a 10 pasos detrás de él, quieto, firme, con los ojos fijos, ni agazapado, ni mostrando los dientes, esperando. Pero cuando Heller cambió su postura, nervioso ahora, inseguro, el lobo dio un paso adelante, un mensaje. Callum aprovechó la vacilación y se abalanzó para agarrar el brazo de Heller cuando el rifle se inclinó. Siguió una breve pelea, rápida, limpia y profesional. El arma cayó al suelo. Callum lo inmovilizó en el suelo y pidió refuerzos por radio. El lobo no se movió. Permaneció allí, respirando con dificultad, hasta que Alex se puso a su lado. No hizo falta decir nada. El mensaje estaba claro. Había observado, había esperado, y cuando más importaba, había actuado, no por instinto, por confianza. Y por segunda vez en la vida de Alex, esa confianza los había salvado. Cuando llegaron los refuerzos, el bosque había vuelto a la quietud. El caos, breve pero intenso, había pasado como una tormenta repentina. A Heller lo esposaron y lo escoltaron sin resistencia, sus ojos mirando una vez hacia Alex y luego hacia el lobo, como si aún estuviera tratando de procesar lo que había sucedido. Cualquier cálculo que hubiera hecho sobre dominación, control o ganancias le había fallado por completo ante algo que nunca había tenido en cuenta: la lealtad. Alex se quedó a un lado, con una mano apoyada ligeramente en el hombro del lobo. El animal había permanecido quieto desde que terminó el enfrentamiento, no con miedo o tensión, sino con una calma inquietante. Su respiración se había ralentizado, sus ojos ahora fijos en los árboles más allá, como si su trabajo estuviera hecho y su vigilancia pudiera finalmente terminar. «¿Estás bien?», preguntó Emily mientras se acercaba, quitándose las agujas de pino de la chaqueta y observando la escena con una mezcla de asombro y preocupación. Alex asintió lentamente. Ahora sí. Ella se agachó ligeramente, manteniendo una distancia respetuosa con el lobo. ¿Dudó él en algún momento? «Ni por un segundo», dijo Alex en voz baja. Ya estaba allí. Sabía que iba a pasar. Estaba esperando el momento adecuado. Emily dejó escapar un suspiro y luego miró hacia el claro donde el cachorro había estado escondido antes, a salvo, ileso, gracias a la previsión del lobo. «Es más que protector», murmuró. «Es táctico. No se limita a responder, se anticipa». De vuelta en la comisaría, las cosas se movieron rápidamente. Las pertenencias de Heller fueron catalogadas: mapas, tranquilizantes, notas de campo, fotografías. Entre los artículos confiscados había bocetos y marcadores de ubicación no solo del lobo y su cachorro, sino de otros corredores de vida silvestre conocidos dentro de la reserva.
Quedó claro que su operación estaba mucho más desarrollada de lo que nadie había imaginado. No se trataba de un intento de caza furtiva aislado. Había sido un plan, construido durante semanas, tal vez meses. Erin examinó las pruebas con severidad. No estaba solo. Tendremos que lidiar con las consecuencias de esto durante un tiempo. Pero para Alex, la preocupación inmediata no eran las implicaciones más amplias. Era el lobo. De vuelta afuera, el animal había regresado a su habitual puesto de vigilancia en lo alto del mirador rocoso. El cachorro se había reunido con él, apretándose contra el costado de su padre como si fuera consciente de que el peligro los había rozado y había pasado de largo. Alex subió lentamente por la cresta, con cuidado de no asustarlos. Cuando llegó a la cima, el lobo no se movió. Su mirada seguía la brisa. Su nariz se movía ligeramente, alerta pero no tensa. Alex se arrodilló a unos metros de distancia. Su presencia ya no era una novedad entre ellos. «No creo que pueda explicarte», dijo Alex en voz baja. «No al equipo, no en el informe. No eres lo que esperan estudiar». El lobo giró ligeramente la cabeza, lo justo para establecer contacto visual. No había nada de fiereza en esa mirada, ni un atisbo de imprevisibilidad. Solo una quietud profunda y observadora, mesurada, sabia. «Sigo pensando en esa noche en la que me encontraste», continuó Alex. «Pensé que estaba acabado. Pensé que acabarías lo que los hombres empezaron, pero no lo hiciste. Y ahora aquí estamos, otra vez, cerrando el círculo. Me salvaste por segunda vez. No porque nadie te lo pidiera, sino porque tú decidiste hacerlo». Miró al otro lado del valle, donde la luz dorada se derramaba sobre las copas de los árboles. El cielo se suavizaba con la llegada de la tarde, el aire se volvía más frío. «No sé si esto ha terminado», admitió. «No sé si hay otros como Heller, pero sé que ya no estás sobreviviendo. Estás protegiendo algo, no solo a tu cachorro, algo más grande». El lobo se levantó lentamente, estirando sus largas extremidades, y luego avanzó con cuidadosa elegancia. Se detuvo junto a Alex, bajó ligeramente la cabeza, no en señal de sumisión, sino de reconocimiento, y luego se volvió hacia el bosque, donde los árboles se hacían más espesos y las sombras más profundas. El cachorro lo siguió, con sus pequeñas patas suaves contra la piedra. Alex los vio desaparecer entre los árboles, con una pesadez silenciosa en el pecho. No tristeza, no miedo. Algo más complejo. Una mezcla de asombro y responsabilidad. El vínculo que habían construido no era solo una conexión emocional. Era un contrato, un entendimiento mutuo de que en un mundo donde los instintos mandaban, la confianza había forjado algo más raro. De vuelta en la comisaría, los demás ya habían empezado a recoger. El proyecto, por ahora, estaba en suspenso. Los investigadores federales llegarían por la mañana y el equipo sería reubicado hasta que el lugar pudiera estar completamente seguro. Pero Alex se quedó unos minutos más, de pie bajo el mismo árbol donde el lobo había estado vigilando. El silencio a su alrededor le parecía sagrado, merecido, porque en algún lugar de aquel vasto desierto, un lobo lo había elegido a él. Y fuera lo que viniera después, Alex sabía esto. Esa elección, hecha libre y ferozmente, y más de una vez, merecía la pena protegerla a cualquier precio. La semana siguiente transcurrió como la calma después de una tormenta, quietud mezclada con la tensión tácita de lo que casi había sucedido y lo que aún podría suceder. El equipo de campo había sido retirado, su equipo desmontado y guardado, los puestos de observación desmantelados mientras los agentes federales comenzaban su barrido forense. Lo que había comenzado como una iniciativa de investigación sobre el comportamiento único de los lobos se había convertido en algo completamente diferente. En parte investigación criminal, en parte estudio de casos sobre la confianza entre especies y en parte leyenda en ciernes. Sin embargo, a pesar de todo, Alex permaneció. Se le había concedido una autorización especial para quedarse temporalmente,
alojado en un puesto de guardabosques que ahora hacía las veces de perímetro de seguridad mientras las autoridades federales examinaban los registros y rastros digitales de Heller. Ya no era solo un testigo, se había convertido en el puente entre dos mundos, uno construido sobre la ciencia y la estructura, y el otro sobre algo primario e inconmensurable. Cada mañana, Alex se levantaba temprano, llevaba su café a la línea de árboles y esperaba, no una confirmación o una prueba, sino la presencia silenciosa que se había convertido en parte de él. Algunas mañanas, el bosque no le daba nada, solo el canto de los pájaros y la niebla que se extendía por el valle. Otros días, veía el brillo de un pelaje gris entre los árboles, el movimiento de una oreja, una breve aparición antes de que el lobo se deslizara de nuevo en la naturaleza tan silenciosamente como había llegado, sin palabras, sin órdenes, solo presencia. Eso era suficiente. Una tarde, cuando el sol se hundió y las sombras se arrastraron por las colinas, Emily regresó al puesto de avanzada con un documento en la mano. Su rostro mostraba la mezcla familiar de preocupación y asombro que la había acompañado desde la noche de la captura de Heller. «Te han pedido que hables», dijo, entregándole la carta. Washington. Una reunión a puerta cerrada con el Departamento de Vida Silvestre y respuesta a amenazas. Alex la hojeó, con el corazón palpitante. No era una petición, era una citación. «Quieren que cuentes tu versión de los hechos», añadió, «de principio a fin, todo lo que pasó». Se sentó pesadamente, leyendo la carta de nuevo. Ni siquiera sé cómo explicar la mitad. Emily le lanzó una mirada de complicidad. «Entonces no intentes explicarlo, solo di la verdad». Dobló el papel con cuidado. «¿Crees que me dejarán seguir participando en el programa de reintroducción? Serían idiotas si no lo hicieran», dijo ella. «Pero no subestimes la política. Nunca han lidiado con algo así antes. Un animal salvaje que se comporta con este nivel de discernimiento, protegiendo repetidamente a un humano, anticipando amenazas, creando un vínculo». Alex asintió lentamente. «Tienen miedo de lo que no pueden clasificar». Exactamente. Aquella noche, caminó solo hasta la cresta sur, donde todo había vuelto a empezar. Las estrellas habían comenzado a aparecer, tenues y dispersas, sobre las negras copas de los árboles, y el viento traía el penetrante aroma del pino y algo más antiguo, más indómito. Se sentó sobre una roca fría y esperó, dejando que el silencio se instalara a su alrededor como una manta. Entonces, movimiento, ningún sonido, solo un cambio de forma en la oscuridad. El lobo salió al descubierto, como si lo hubiera convocado solo el pensamiento. Detrás de él, el cachorro lo seguía, ahora más grande, más seguro de sí mismo, pero aún manteniéndose cerca. Se detuvieron a poca distancia, simplemente observando. Alex no se movió, no lo necesitaba. El lobo bajó ligeramente la cabeza, un gesto tan sutil que podría haber pasado desapercibido para cualquiera que no prestara mucha atención. No era sumisión, no era miedo, solo reconocimiento. Y entonces, en un movimiento tan breve que casi lo rompió, el lobo dio un paso adelante, no para acortar la distancia por completo, sino para acortarla, como diciendo, «Todavía te veo, me acuerdo». La garganta de Alex se tensó. «Gracias», susurró, «por todo, por salvarme, por confiar en mí». El lobo se volvió hacia los árboles, con su cachorro pisándole los talones, y juntos desaparecieron en el bosque, guardianes silenciosos que se desvanecían en la oscuridad, sin drama, sin sonido, sin una última mirada. Pero el mensaje permaneció, grabado en la fría tierra y en el pecho de Alex, como una cicatriz hecha de algo más fuerte que el miedo. Esa noche, mientras hacía las maletas con sus pocas pertenencias para el viaje a Washington, Alex se detuvo junto a la ventana y miró las colinas. Las estrellas parpadeaban sobre el horizonte, indiferentes y eternas, y en algún lugar un lobo observaba sin mirar, no por obligación, no por instinto, sino porque todavía creía en el hombre que una vez había sido atado a un árbol y que ahora, gracias a él,
había encontrado un propósito más grande que la supervivencia, y ninguno de los dos volvería a ser el mismo. La sala de audiencias de Washington no se parecía en nada al bosque. No había viento, ni canto de pájaros, ni olor a pino, ni lejanos llamados de animales. Solo luz blanca estéril, suelos pulidos y un semicírculo de funcionarios con trajes oscuros, cuyas expresiones revelaban poco más que disciplina burocrática. Sin embargo, Alex estaba sentado tranquilamente, no porque se sintiera como en casa, sino porque la verdad que llevaba consigo ya no era frágil. La había vivido. Erin estaba sentada detrás de él, flanqueada por 2 guardabosques veteranos y un enlace del Departamento de Inteligencia de Vida Silvestre. Todos los demás miembros del panel habían leído los informes, revisado las imágenes, analizado los datos del GPS y los escaneos térmicos, pero ninguno de ellos se había parado frente a un lobo con nada más que confianza en el espacio entre ellos. Alex ajustó el micrófono y comenzó, no con una declaración de hechos, sino con un momento de silencio. Dejó que la sala se calmara, que la atención se centrara antes de hablar. La primera vez que me vio, estaba atado a un árbol, sangrando, congelado, indefenso, y la primera decisión que tomó no fue atacarme o ignorarme, fue salvarme. No adornó, no dramatizó, simplemente les contó todo, cronológicamente, metódicamente, sin inmutarse, desde el primer momento en Yellowstone hasta el rescate en el Claro, pasando por el enfrentamiento con Heller y el momento en que el lobo se había adelantado no para hacer daño, sino para proteger. Incluyó las partes que ningún metraje podía mostrar, los patrones de paseo, la ausencia de aullidos, la forma en que el animal había alterado sus rutas en respuesta al peligro. No solo sobrevivió, dijo Alex. Estableció una estrategia, calculó el riesgo y priorizó no solo la seguridad de su cachorro, sino la mía. Podía verlo en sus caras mientras hablaba, algunos asintiendo, otros resistiéndose, sin saber si aceptar lo que les estaba exponiendo. Pero luego colocó la imagen final en la pantalla, un fotograma congelado tomado de un clip de un dron. El lobo, con los ojos fijos en el tirador que se acercaba, con el cuerpo bajo pero sin atacar. Detrás de él, apenas visible, estaba la silueta de Alex y el cachorro. «Esto no fue instinto», dijo Alex, con la voz tensa. «Fue conciencia. No estaba reaccionando, estaba decidiendo, como nosotros». Siguió un largo silencio. Entonces uno de los miembros más antiguos del panel se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados. «Señor Carter, nos está pidiendo que aceptemos una narrativa que implica que los lobos salvajes pueden poseer un nivel de empatía situacional. No solo inteligencia, no solo vínculo, sino discernimiento, juicio». «Sí», respondió Alex, «porque eso es lo que pasó». Otro miembro, más joven y escéptico, golpeó la mesa con el bolígrafo. «Pero, ¿cómo demostramos que no es una proyección? Te uniste a este animal en circunstancias emocionales extremas. ¿No podría ser que tu mente le esté dando un significado a un comportamiento moldeado por el instinto de supervivencia?» Alex no se inmutó. Si solo se tratara de supervivencia, se habría mantenido oculto. No se habría acercado a mí la segunda vez. No se habría enfrentado a un hombre con un arma. No habría arriesgado su exposición cuando ya había ganado. Eligió intervenir cuando no era necesario. Eso no es instinto, es otra cosa. La sala volvió a quedar en silencio, y por un momento, incluso los escépticos no hablaron. La presidenta finalmente se reclinó en su asiento. «Deliberaremos y volveremos a reunirnos». «Gracias, insinuó Carter». Alex se puso de pie, recogiendo sus papeles, con el corazón latiendo no de miedo, sino de alivio. La carga de la historia ya no recaía solo sobre sus hombros. Ahora era parte de algo más grande, un registro oficial, una discusión nacional, un desafío a la forma en que la gente veía la inteligencia, la confianza y la naturaleza misma. Fuera del edificio, una lluvia ligera caía sobre las escaleras del Capitolio. Emily estaba esperando, con 2 cafés en las manos. Le entregó uno a él mientras bajaba las escaleras, con el rostro inescrutable.
¿Cómo ha ido? ¿Han escuchado?, dijo simplemente. Eso es más de lo que esperaba, respondió ella con una sonrisa tranquila. Caminaron en silencio hacia la estación de metro. La ciudad resplandecía con reflejos húmedos. El tráfico zumbaba como un río lejano. En el andén, Alex se volvió hacia ella. Van a querer algo más que palabras, dijo. Van a querer pruebas, modelos, investigación, resultados. Las tendrán, respondió ella, porque no hemos terminado, ni mucho menos. Él asintió lentamente. Ella tenía razón, porque ahí fuera, bajo un cielo sin luz artificial, un lobo y su cachorro se movían entre los árboles, y no eran solo supervivientes, eran la prueba viviente de que la naturaleza no era tan simple ni tan separada como la gente creía. La cuestión ahora no era si alguien creería a Alex. La cuestión era si el mundo estaba preparado para lo que esto significaba. Y en algún lugar, en lo profundo del bosque, el lobo alzó la cabeza en la noche, silencioso, inmóvil y completamente consciente de que el mundo estaba empezando a cambiar. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron, intercambiando el fuego dorado del otoño por el suave y mordaz silencio del invierno. La nieve cubrió las altas crestas donde el lobo una vez vigilaba, y los árboles crujían bajo el peso de la quietud. En los valles de abajo, los esfuerzos de preservación continuaron, lentos, cuidadosos y vigilados más de cerca que nunca. El Departamento de Vida Silvestre puso en marcha una nueva iniciativa, de forma discreta y sin bombo mediático. Se aprobó un estudio de comportamiento a largo plazo que abarcaría años e incluiría un número limitado de especies que mostraran signos de toma de decisiones avanzada, comportamiento protector y vínculo sostenido entre especies. El caso del sujeto Iwe-Tientinadoice-7 se convirtió en la piedra angular del proyecto, no como prueba de domesticación, sino como una cuestión viva, una que la comunidad científica ya no podía ignorar. Se le pidió a Alex que dirigiera el equipo de documentación de campo. Él aceptó, pero no regresó a la naturaleza para demostrar algo. No buscaba capturar otra foto viral o contar otra historia para despertar emociones. Regresó porque sabía que en algún lugar un lobo se había acordado de él, y lo que es más importante, él recordaba lo que significaba ser elegido. Cada mañana, caminaba hasta un nuevo puesto, con la cámara colgada del hombro y el cuaderno medio lleno de bocetos, notas y preguntas sin respuesta. Ya no era un extraño. Ahora formaba parte del paisaje, moviéndose silenciosamente entre la nieve y la niebla, esperando no un espectáculo, sino una presencia. Y a veces, sin previo aviso, esa presencia aparecía. Un destello de pelaje entre los árboles de hoja perenne. Una silueta silenciosa coronando una colina al atardecer. Sin sonido, sin invitación, solo la tranquila confirmación de que el vínculo aún vivía. Un día, mucho después de que la mayor parte del mundo hubiera pasado a otros titulares y distracciones, Alex se quedó solo en la cresta sur. Había dejado de llevar equipo. No lo necesitaba. Lo que había venido a buscar no podía medirse, etiquetarse ni registrarse. Solo podía sentirse. Y cuando el viento se levantó, llevando el aroma del pino y el musgo helado, los vio. El lobo, ahora más viejo, con más hilos plateados que negros en su pelaje, pero no menos imponente. Y a su lado, casi adulto, el cachorro, ya no inseguro, ya no aferrado a las sombras. Caminaron juntos, hombro con hombro, a través del claro, y se detuvieron solo una vez. Lo suficiente. Alex se quedó quieto. No se movió, no gritó. Simplemente miró a los ojos del lobo, esos mismos ojos que una vez lo habían observado mientras yacía atado a un árbol, asustado y solo. Y de nuevo, el lobo eligió. Bajó la cabeza muy ligeramente, luego se dio la vuelta, conduciendo a su cachorro, ahora adulto, hacia el bosque, desapareciendo sin hacer ruido. Pero esta vez, Alex no sintió el dolor de la distancia. Sintió paz. Porque algunas conexiones no necesitan mantenerse. Solo necesitan ser honradas. Y desde ese día en adelante,
Alex ya no se preguntó si el vínculo era real. Sabía que lo era, porque en el momento más oscuro de su vida lo había salvado, no una vez, sino una y otra vez. En los momentos más peligrosos, se había interpuesto entre él y la muerte, y cuando el resto del mundo exigía explicaciones y lógica, ofrecía algo más profundo: reconocimiento mutuo, confianza sin palabras, y un amor que no pedía ser comprendido, solo aceptado. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho creer, aunque sea por un segundo, que algo salvaje puede ser profundamente bueno, entonces ahora también formas parte de ese vínculo. Suscríbete a nuestro canal para conocer más historias reales que desafían las expectativas y nos recuerdan lo que compartimos con el mundo más allá del nuestro.